Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un nuevo lunes de Geopolítica en el Atlas. Hoy 11 de mayo, las 17 horas en punto. Saludamos a nuestro equipo. Hola Luis, hola Ricardo, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, Luis. Bueno, contento de poder ser parte otra vez de este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón, Ricardo. Un placer nuevamente tenernos en línea y poder hablar de esto que es geopolítica en el Atlas, los hechos que vienen aconteciendo a nivel internacional y cómo afecta a nuestro querido país, la Argentina, y a su pueblo. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos allí con algunas cuestiones que tienen que ver con lo medioambiental, con la naturaleza. Hablábamos fuera de cámara con Luis de que estamos empezando a tener. Nosotros estuvimos en Santa Fe la semana pasada y ellos también en Mar del Plata, unas tormentas importantes con una caída de agua relevante, fuera de lo común para lo concentrado en el poco tiempo y la cantidad de agua, ¿no? Y esto hace difícil que la infraestructura pueda sostenerse en términos normales y peor aún cuando en las ciudades falta planificación, faltan obras de infraestructura y demás, esto se agrava, ¿no? Entonces cuando empezás a tener lluvias de arriba de 50 milímetros concentradas en un par de horas, esto está empezando a generar grandes problemas, ¿no? Así que los estados en sus diferentes estamentos van a tener que empezar a tomar nota de esto claramente, porque si no, esto se va a convertir en un desastre absoluto, ¿no? No sé, Luis, ¿cómo lo vivieron en Mar del Plata estos días? Sí, vos, mira, decías de falta de diseños de infraestructura. Yo creo que más de infraestructura lo que se necesita acá es diseñar la demografía de la provincia de Buenos Aires. Vos no podés administrar, conducir o planificar infraestructura para una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Es imposible esto. A menos de que se vienen construyendo barrios cerrados, country, donde se levanta la tierra, donde la circulación normal o natural del agua es desviada y terminan cayendo sobre barrios humildes donde nunca antes se había inundado y ahora que se están inundando. Tengamos en cuenta que ahora se están viniendo fuertes tormentas y que superan los 100 milímetros. Este fin de semana ha caído el viernes en particular, alrededor de 90 milímetros y tuvimos casi toda la costanera cerrada al tráfico porque las olas y el viento llegaban hasta 20, 30 metros hacia adentro del continente, digamos, ¿no? Y después la falta de concientización del propio marplatense, que todos los residuos desechos los tira a la vía pública, tapando alcantarillas, boca de tormenta, etcétera, llevando a que el agua no ingresen por las mismas y se vayan acumulando en las veredas, ingresando en las casas y bueno, tenemos las imágenes que estamos teniendo. Si queremos una Mar del Plata turística durante todo el año, promocionándola a nivel internacional, tenemos que cuidarla y ser conscientes de esto. Pero creo que el tema de la demografía, el tema de la pérdida de ese sector social que llamábamos campesino, rural, se ha perdido y es un tema interesante que en algún momento debemos debatirlo también. Sí, absolutamente. Digo, me parece que es multicausal, que no obedece a una razón sola. Como vos decís, hoy la demografía hace que las grandes migraciones del interior son globales, ¿no? Los países se trasladan del interior a las sociedades, se concentran en las grandes metrópolis, sobre todo en aquellas que tienen servicios básicos, ¿no? Y que le resuelven a la gente algunas cosas vinculadas a la salud, a la educación, a la energía y demás. Entonces eso hace que se concentren, ¿no? De todas maneras, esto también colabora y la planificación también está bueno. Me parece que en Cava esto es una cosa que hay que resaltar. Cada 2 por 3 antes caían 20 milímetros y se inundaba toda la capital. Me parece que se hicieron obras de infraestructura y hoy me parece que no están viviendo, o por lo menos no se ha hecho
no se escucha tanto que esto ocurra, ¿no? Así que son cosas que se combinan y que hacen a los problemas, ¿no? O a que los problemas se agudicen. Entonces, bueno, esperemos que esto tomen nota y que no sea tarde cuando, como siempre reacciona la política, ¿no? Poniendo el caballo atrás del carro y yendo atrás de los acontecimientos. Y que los políticos entiendan que las obras de infraestructura sí sirven, porque lo que pasa o lo que está arraigado en el estamento político es que lo que no se ve no se hace. Y bueno, la experiencia acá en nuestra región, en la zona de Santa Fe, de Rosario, es que finalmente pasan los años y la gente termina recordando a aquellos políticos que hicieron lo que había que hacer, que hicieron esas grandes obras de infraestructura y que definitivamente resolvieron problemas de larga data, sobre todo que tienen que ver con esto que decís vos, ¿no? El desastre que le causa a una familia, a una sociedad, a una comunidad, una inundación donde se pierde todo, donde hay que empezar de nuevo. Entonces, quien resuelve ese problema, a diferencia de lo que la comunidad política piensa, queda grabado en el mármol, ¿no? Y la gente no se olvida. Así que, bueno, dicho esto, ya nos metemos en nuestra tarea, que es un poco la geopolítica y ahora sumada a la historia. Estoy pensando por estos días en cambiarle el nombre al programa y que incorporemos en el nombre también la parte histórica, ¿no? Así que estamos trabajando en ese diseño. Ricardo no lo vemos porque está con un problema de conectividad y entonces para que se lo escuche bien le hicimos cerrar la cámara, la imagen, y entonces va a salir solo el audio por el día de hoy como excepción, y esperemos que para la semana que viene lo tenga resuelto. Bueno, dicho esto, empezamos. Hoy quería un poco ver si podemos tocar algunos puntos más centrales, más profundos de la geopolítica, fundamentalmente porque todo sigue dado y la coyuntura sigue llevándonos al mismo lugar, y esto de la guerra en Medio Oriente y esto de la movida en Ucrania y demás sigue siendo parte de la agenda y de lo que uno no se puede salir, ¿no? Y entonces la guerra se termina toda la semana, pero finalmente no se termina nunca. Y cada día se agudiza y cada día se pone como más complejo el tema, ¿no? Cada negociación, y en esto es central que interpretemos y entendamos que cada negociación que no avanza en términos geopolíticos en el marco de una situación bélica como la que estamos transitando, no ayuda para nada, ¿no? El tiempo genera mayor conflicto, mayor escalada, menores posibilidades de arreglo, y sobre todo cuando en el medio están sucediendo o sigue transitando la cuestión bélica, ¿no? Entonces, esto hace difícil y nos permite pensar que estamos cada día más lejos en lugar de cada día más cerca, ¿no? De una solución pacífica y de una solución que le convenga al mundo en general, ¿no? Esto, como venimos diciendo, ¿no? Ya está afectando y ya viene afectando de larga data a todo lo que tiene que ver con el comercio, el intercambio, la producción, las cadenas de valor de todo el mundo, ¿no? Así que en esos términos escuchaba o analizaba días pasados que hay una estrategia vinculada a esto y que está relacionada íntimamente con Estados Unidos-China, ¿no? Por debajo de esto o en lo profundo de esto, una de las principales objetivos, una de las principales causas de todo este conflicto es la relación de China con el mundo, la relación que eso implica, la relación de China con Estados Unidos, de su papel geoestratégico y su papel geopolítico en el mundo, y este escenario en el cual difícilmente se lo pueda ya a estas alturas detener en cuanto a su desarrollo tecnológico, productivo, su eficiencia, su escala de producción, sus niveles industriales y su capacidad industrial. Hoy es muy difícil de competir, es muy difícil de sostener. Y por otro lado, viéndolo desde el punto de vista desde China hacia el mundo,
es una necesidad real y una necesidad imperiosa, porque toda esa capacidad productiva instalada que han desarrollado, a la que le han sumado una capacidad manufacturera y tecnológica abrumadora, generan unos stocks productivos y generan una demanda de insumos y de capital de trabajo enorme, que está a la altura de lo que termina siendo su oferta productiva, ¿no? En consecuencia, tienen que salir de alguna manera al mundo de una forma muy agresiva, como lo están haciendo, a colocar sus productos, ¿no? En el marco de un mundo que pierde empleo, en el marco de un mundo que pierde capacidad de consumo, en el marco de un mundo en el que también hay una afectación que está relacionada con la involución del materialismo, ¿no? Hay una gran parte de la sociedad que parece irse hacia un lugar menos consumista, menos materialista, sobre todo los jóvenes, ¿no? Uno ve que van hacia un lugar en el que la cosa, el desarrollo y lo humano y la capacidad individual y el propósito individual ha dejado un poco de ser, o va tendiendo a dejar de ser tan materialista, ¿no? O sea, ya empieza a resquebrajarse esto de dime cuánto tienes y te diré quién eres, para hacer un poco más, o para empezar a tener un poco más de relevancia y de importancia cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con las relaciones humanas, que tienen que ver con... Me parece que los jóvenes están un poco fortaleciendo esa idea, ¿no? No sé cómo lo ves, Luis y Ricardo, pero me gustaría que analizáramos un poco esto y esto de que Estados Unidos empieza a plantear una desvinculación estratégica con China. En el fondo de esta cuestión, Estados Unidos empieza a pensar en el largo plazo de una desvinculación estratégica con China, y eso pone la cuestión en un escenario distinto al que si uno pensara en que en algún momento la estrategia está vinculada a un acuerdo, a llegar a una negociación, fundamentalmente porque eso se hace muy difícil, ¿no? De encontrar un punto de situación de negociación, ¿no? Así que bueno, vamos a desmenuzar un poco, vamos a conversar sobre estos puntos, porque me parece que también nos van a empezar a dar respuestas respecto de lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuál puede ser su desenlace. Sí, dale, Luis. Sí, tres temas sintéticos como para complementar lo que vos decías, y también que me ayude Ricardo para desarrollarlos. Primero, vos fíjate los malos diagnósticos que se han desarrollado en estos últimos años, sobre todo por parte de Rusia, que creyó que lo de Ucrania se iba a resolver en pocas semanas, y el caso de Israel y Estados Unidos, que también pensaron lo mismo. En Rusia ya hace 4 años de que ha ocupado parte de la región ucraniana, y en el caso de Estados Unidos, Irán y Israel ya llevamos el tercer mes, cuando decía que en pocas semanas se iba a resolver. Vos fíjate, y vuelvo a insistir, los malos diagnósticos que se han realizado en torno a esto. Si vos me decís, en la época actual, si tuviéramos que compararla con algún hecho del pasado, y a mí me da la impresión que estamos de alguna forma una época que se asemeja a lo que fue el conflicto entre Cartago y Roma. El mar Mediterráneo era demasiado chico como para que dos superpotencias lo pudieran administrar y comercializar, ¿no? Ahora hay que ver quién es Cartago y quién es Roma en la actualidad. Tercero, y lo que vos decías, hoy el mundo está perdiendo mucha fuente de trabajo, producto de los avances tecnológicos, y particularmente con lo que es la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que viene siendo desarrollado por China, y China, para vender sus productos, necesita a quien los compre, y quien los compra necesita trabajar. Si China impulsa la inteligencia artificial, el mundo va a ir perdiendo mucho más trabajo y va a haber menos consumo para China. Toda una contradicción en este sentido, donde evidentemente no hay una planificación y un diagnóstico que dé certeza, por lo menos a medio plazo, a un corto medio plazo, ¿no? Y seguimos con este tema, la falta de previsibilidad, la falta de desarrollo de diagnósticos sobre la realidad y en el terreno en que estos muchachos se están moviendo.
Sí, parece ahí una contradicción, ¿no? Lo que vos decís, pero parece una contradicción que además viene ganando el partido día a día, mes a mes y año tras año, porque nosotros venimos diciendo esto hace bastante tiempo y venimos hablando de la amenaza que este desarrollo productivo y de esta capacidad tecnológica viene generando sobre el movimiento obrero y sobre el trabajador y sobre este cambio de era en el cual hablan de una reconversión del mundo laboral, pero que no tiene la capacidad de recibir a esa magnitud de lo que era el mundo proletario de la posrevolución industrial, ¿no? Entonces, hay un porcentaje de seres humanos que, bueno, van a ir reconvirtiéndose hacia el nuevo desarrollo tecnológico, pero hay otro, fundamentalmente esa gran masa proletaria y obrera que servía a las veces de la revolución industrial en trabajos repetitivos, en trabajos fabriles fundamentalmente, y fundamentalmente, digamos, en mano de obra blanqueada, en mano de obra, digamos, como no en negro, no en ese cuentapropismo en el que, bueno, también de alguna manera se viene reformulando el sector obrero, ¿no? Pero esto porque aparece también un tercer competidor, y esto que vos decís, ¿no? Esa mano de obra que empieza a aparecer vinculada a la inteligencia artificial, vinculada a la robótica, y eso que empieza a generar una competencia con el ser humano, pero además una pregunta que dispara y que es, en el último Congreso de Davos, un documento clasificado como reservado, que no formó parte de la agenda y que no se hizo público, y fue la presentación de un israelí, ahora no recuerdo bien el nombre, y él presentaba a la inteligencia artificial no como una herramienta, sino como un agente. Presentó un documento donde decía que la inteligencia artificial no es una herramienta, porque una herramienta es un cuchillo, y daba este ejemplo, ¿no? Y decía, bueno, una herramienta es un cuchillo donde el que lo agarra o el que lo usa puede decidir si va a cortar un pedazo de zanahoria o si se lo va a clavar al que tiene al lado. Y después que lo usó, lo deja arriba de la mesa y el cuchillo por sí solo no puede hacer nada. En consecuencia, esto es una herramienta, decía él, ¿no? La inteligencia artificial va camino a tomar la decisión de si corta la zanahoria o se lo clava al que tiene al lado, y en consecuencia lo denomina como no una herramienta, sino como un agente que aparece en nuestra especie con una capacidad 1000 veces de mayor velocidad y desarrollo, con un aprendizaje que no está en los genes de la especie humana, y con la capacidad de aprendizaje en términos temporales que no es competitivo por el humano, y en consecuencia esto es un problema o un escenario que se abre en el marco de todo este debate, ¿no? Así que, digo, a mí me parece que, y siempre uno busca antecedentes y está bueno tratar de entender la historia, en este caso me parece que no hay antecedentes en la historia que tengan el potencial de multicausal que tiene esto, ¿no? de este mundo multipolar en el que aparece toda una nueva reconfiguración de poderes geopolíticos, y en el marco de un desarrollo y de una evolución tecnológica como nunca se vio, y como no tenemos ni idea de cómo van a ser las consecuencias, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el gran debate que se nos perfila, ¿no? Así que, Ricardo, si querés hacer alguna locución ahí que puedas relacionarlo con la historia, bienvenido sea. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y, bueno, como dije al principio, agradecido poder estar con ustedes. Los estaba escuchando atentamente el análisis geopolítico de ambos. Sí, en la semana hay una reunión entre Trump y Xi Jinping, es decir, va a ser fundamental porque de alguna manera Estados Unidos necesita, de alguna manera necesita que China pare un poco toda esta avanzada enorme, como decías vos,
en cuanto al potencial manufacturero, ¿no? Y a la necesidad también de mano de obra y a la necesidad también de ciertas materias primas y de recursos que tienen que ver con lo energético, y ahí es donde no sabemos todavía hacia dónde va la cosa o cómo se puede efectuar el conflicto entre China y Estados Unidos. Por lo pronto, Trump se encontrará con una China que cree, esto lo dicen los especialistas, uno leyendo un poco de geopolítica, que está o se siente en condiciones de poder negociar de otra manera con Trump en función de, bueno, de estas necesidades primarias que tiene China de importar soja y demás, pero por sobre todo en una significativa ampliación de las restricciones que tiene a las exportaciones. Y todos estos temas van a ser de discusión. Vamos a ver desde qué lugar China discute con Trump. Trump, por lo pronto, lo primero que dice es que está en condiciones de bajar algunos aranceles y negociar. En cuanto a las guerras, sí se han dilatado, nos han mostrado que aquellos análisis que se han hecho en función, o diagnósticos en función del conflicto entre Rusia y Ucrania y el de Israel, Irán y Estados Unidos, han fracasado y estamos viendo una dilatación que tampoco sabemos muy bien hacia dónde va. Trump en cualquier momento va a perder la paciencia, creo, viene haciéndolo con sus declaraciones al respecto a cómo Irán está tomando esta especie de plan que le ofrece Estados Unidos, y que Irán, bueno, no está muy de acuerdo con los puntos que se estarían por acordar, por lo cual está dilatando el conflicto, y esto está, por lo menos en las declaraciones, advirtiendo un Trump que va perdiendo la paciencia y no sabemos a ciencia cierta hacia dónde va a salir disparado en cualquier momento. Pero con respecto a lo histórico, me parece que no. La historia como uno la entiende en su carácter de disciplina social, entendiendo desde lo cronológico y de las líneas temporales y el análisis que se hacen de los grandes cambios o grandes paradigmas que han efectuado justamente cambios y que han depositado a la humanidad ante un nuevo desafío. La sensación propia y la que uno también puede leer de los historiadores de alguna manera que se encargan de analizar el presente con el pasado, es que hay una incertidumbre, no se sabe a ciencia cierta dónde vamos a ir, hacia dónde está yendo la humanidad. Entendemos que esto que ustedes hablaban en cuanto a la tecnología, la inteligencia artificial, como un agente y no como una herramienta, como alguien que se impone o que atraviesa esta coyuntura también política, económica, mundial, donde donde nadie en realidad hace un análisis concreto hacia dónde va, donde se discuten un montón de cuestiones como nunca se discutió en la historia humana, se discuten muchísimas cosas a la vez, y donde aparece la inteligencia artificial como un agente que podría llevar a la humanidad, no lo digo como teoría conspirativa, sino lo dicen inclusive algunos científicos del campo del software y de los que se encargan de meter mano ahí, de que ojo porque podría tomar cuerpo propio, y esto complicaría aún más a la humanidad, teniendo en cuenta que ya la humanidad está complicada a nivel geopolítico, y lo pensaba en función de la Argentina, de esto de hacer algo distinto con respecto al trabajo, porque los tiempos están cambiando y la inteligencia artificial o las nuevas modalidades de trabajo de alguna manera se van metiendo en un país que está años luz de lo que sí podrían discutir los europeos o los anglosajones o los chinos con respecto a cómo estas nuevas modalidades de laburo, ya no tan industriales, donde al trabajador se lo intenta acomodar, donde muchos están quedando afuera, por lo menos en la Argentina y en el mundo también. Pero en la Argentina es muy particular porque tenemos todo atado con alambre, las leyes, el sistema laboral clásico, ni hablar de que estas nuevas herramientas, que uno las pueda advertir, por ejemplo, en las aplicaciones de pedidos de alimento y de Rappi o de Uber, también tienen unas fallas concretas con respecto a cómo está la conectividad en la Argentina. Entonces, tenemos unos problemas enormes que a veces se nos hace muy difícil comparar
lo que pasa a nivel global a lo que pasa en la Argentina, ¿no? No, mira que Así no. que nada, desde la historia obviamente no hay No, no. antecedente de que haya sucedido, digamos, de incertidumbre sí, ¿no? La fiebre amarillo, la peste negra o Sí, algunas sí, cuestiones que pero tienen que ver con lo climatológico, lo ambiental, han puesto a la humanidad en una incertidumbre, pero no esta incertidumbre donde está atravesada por muchísimas cosas a la vez, ¿no? bueno, Exacto. ahí el sentido un poco de esto también es ver si no empieza a generarse en el marco de esta inteligencia artificial, empieza a generarse un hartazgo, ¿no? Empieza a generarse un rechazo, ¿no? Esta es una posibilidad que también podría estar abierta, ¿no? Que las sociedades empiecen a rechazar esto y empiecen a esto que recién hacía alguna locución y que me llama la atención, ¿no? Un despertar de volver a las cosas más simples, un despertar de volver a las cosas más naturales, un despertar de estar en un ambiente más cercano a lo natural, ¿no? Y esto un poco lo está demostrando un desarrollo y una necesidad de las personas de salir, ¿no? Se está viendo que las personas están teniendo cada día menos capacidad y menos interés en el ahorro. Los que no tienen capacidad no pueden ahorrar, pero los que tienen tampoco están teniendo demasiado interés en un ahorro vinculado a las inversiones de largo plazo, a lo que tiene que ver con tener bienes durables y semidurables y más vinculado está habiendo una explosión de consumo en cosas cotidianas y en cosas de gastos corrientes, ¿no? Y en experiencias viajeras, y uno está viendo un gasto y una inversión en estos agentes de turismo que venden viajes cortos, donde la gente se va y se viaja 3, 4 días, y en los recitales de música y en las presentaciones artísticas y demás, está habiendo un consumo bastante importante, ¿no? Con lo cual la gente se está volcando bastante a esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber ahí una movida que podría llevarnos a un lugar también de otras características, ¿no? Y no pensar en una visión tan conspirativa como pensamos, ¿no? Y tan negativa en estos términos. Entonces, sí, lo que me preocupa son cuestiones que tienen que ver con las libertades, y sí, lo que me preocupa de la inteligencia artificial es fundamentalmente esto, ¿no? Que esté coordinada y esté llevada hacia lugares donde de alguna manera nos convenzan que por cuestiones de seguridad tenemos que empezar a perder libertades, ¿no? Y esto es un poco lo que empezamos a ver fundamentalmente en términos occidentales, porque hay una cosa que es real, ¿no? Y el poder económico en Occidente lo está viendo y lo está palpando, ¿no? Fundamentalmente en este escenario en el que uno dice Trump se va a reunir con Xi Jinping en China. Y Xi Jinping en China, de un lado de la mesa, puede ofrecer y puede pactar y puede negociar con cuestiones que estén relacionadas con el corto, con el mediano y con el largo plazo, ¿no? Y del otro lado se encuentra un Trump que no sabe si el mediano plazo es la semana que viene, que no sabe cómo las elecciones de medio término en unos meses van a marcar cuál va a ser su futuro y cuál va a ser el futuro del proyecto que está llevando adelante, con lo cual también esta distorsión y esta imposibilidad de tener en los países occidentales, fundamentalmente asociados a lo que queda de estas democracias, hay allí una falta de inestabilidad, una falta de estabilidad, perdón, y una imprevisibilidad y se está terminando en el largo plazo. Nosotros en la Argentina desconocemos y ya estamos muy desvinculados del largo plazo, pero en el mundo occidental todavía era una de las cuestiones en las que uno podía pensar, ¿no? Entonces, bueno, esto también
nos invita a debatir el futuro de las democracias, ¿no? Si esto de la inteligencia artificial, si esto del control, si esto de las monedas virtuales, si esto de para todo tenés que poner la huella digital y la cara y te controlo, de alguna manera no empieza a ser el camino hacia un lugar de control, ¿no? Fíjate, te estás olvidando de un hecho fundamental con respecto al tema de control a través de la inteligencia artificial y todo lo demás, que son los hackers, que desvirtúa y lleva a preguntarse si, dada la seguridad que uno cree, todos estos avances tecnológicos, porque vos te puedes levantar una mañana y encontrarte que tus cuentas bancarias desaparecieron, o que tenés un grupo de gente que te está llamando para insultarte porque dijiste algo que nunca dijiste y que apareció en tus cuentas o redes sociales. Me pasó la semana pasada, Entonces, Luis. es contradictorio. Sí. Me pasó la semana pasada. La semana pasada empecé a jugar, ya venía jugando, haciendo algunos movimientos vinculados a criptomonedas, y estaba en una plataforma, el jueves pasado, en víspera del Día del Trabajador, estaba en una plataforma que se llama Binance, es una plataforma global, una empresa multinacional, presente en casi todos los países del mundo, y estaba allí jugando a hacer alguna conversión de algunos pesos argentinos en dólares y de allí a criptomonedas. Y en el medio me apareció un cartel en la computadora que decía: usted ha transferido sus Bitcoin exitosamente. Y yo dije: yo no transferí ningún Bitcoin a ningún lado. Entonces me sacó, el hacker me sacó de la plataforma, con lo cual tuve que volver a entrar con todos los procesos de seguridad que la plataforma exige para entrar y que no le exigieron al hacker. Y en consecuencia, cuando volví a entrar, me dirigí rápidamente hacia el chateo con atención al cliente y le digo: mirá, me apareció este cartel donde decía tal cosa, decía que yo había transferido mi criptomoneda con éxito y yo no transferí nada. Y entonces del otro lado alguien me escribió y me dice: dame un segundo, y a los 5 segundos volvió y me dice: sí, las transferiste todas con éxito. Y le digo: ¿a dónde? Ah, no sé. Nosotros no sabemos, pero a ver, déjame mirar. Y bueno, y como a la media hora me pasó un código de 365 números, con 400 letras, con no sé qué, y le digo: bueno, pero si vos sabés a dónde se la llevaron, yo que soy el dueño de la cuenta, te estoy diciendo que yo no la transferí. Ah, bueno, dice: nosotros no podemos hacer nada, ya te la sacaron, ya te la transfirieron y ya se fueron. Y en consecuencia me quedé así mirando esta plataforma Binance, o sea, me robaron en su casa, con sus claves de seguridad, con sus cuestiones de seguridad, y ellos sabían quién era el ladrón, sabía dónde se había ido el ladrón, dónde vivía, pero no hacen nada. Entonces, esto es un poco, imagínate cuando esto se masifique, ¿no? Imagínate cuando las monedas virtuales y los jubilados empiecen a cobrar en monedas virtuales y y el otro. Entonces, esto va a ser un sainete. Yo ahora inicié una denuncia en la fiscalía y bueno, y un delito, una estafa cibernética y una cosa donde no sabemos, un agujero negro donde terminará, no sé, pero lo cierto es que lo que yo tenía en una plataforma que, según todo el debate que se está dando hoy, es lo más seguro porque los estados no te pueden controlar, porque a ese lugar va la propaganda y entonces tenés la libertad de tener tus criptomonedas y que nadie te las puede tocar y que vos sos soberano con tus criptomonedas y etcétera, etcétera, me las robaron en 30 segundos en mi cara y hasta el día de hoy, que pasó una semana, no las tengo más. No sé quién se las robó, nada, no tengo con quién hablar. Así fue un poco la película y esto dicen además, me han dicho, investigando y charlando con gente, me han dicho que esto es cotidiano, cosa de todos los días. Hay a quien le vacían la billetera virtual, hay a quien le hackean tal cosa, hay a quien le roban tal otra y en consecuencia esto que vos decís, ¿no? Una cosa que están vendiendo como el futuro de los ahorros y de la seguridad de la gente, termina teniendo una vulnerabilidad y una incapacidad y una falta de trazabilidad que asusta, ¿no? Sí.
Esto es como volver al Far West, ¿no? Vos depositabas tu dinero en el banco y venían un grupo de ladrones y vaciaban el banco y te quedabas sin tus ahorros y nadie respondía por esos ahorros. Bueno, Nada más que ahora ha cambiado un poco los modos, ¿no? Ahora es a través de tecnología. Pero esto es cuando se hace todos, como se dice en el barrio, a los ponchazos, ¿no? Todo rápido, sin análisis, sin seguridad, sin certidumbre, todo ya. Y bueno, lleva a esta situación. Ahora, tenemos que pensar como argentino, y acá volvemos de vuelta al tema geopolítico, si este terreno que estamos viendo, este escenario que estamos viendo, es favorable o no para la Argentina, por lo menos a mediano plazo, y cuál favorable puede llegar a resultar para nuestro país. ¿Qué puede o debe hacer la Argentina para que las consecuencias no fuesen tan dañinas para nuestro pueblo? Y ahí vos, cuando hablabas de generaciones de jóvenes que no son tan materialistas, que se está volviendo más al tema de la naturaleza, sería interesante que desde el gobierno, tanto nacional como provincial, tuvieran políticas, y esto es parte de lo que te decía al comienzo, que tenga que ver con la demografía y los repoblamientos, recuperar la tierra y el interior bonaerense, empezar a diseñar esquemas que tengan que ver con granjas de producción, con cooperativas de producción y abastecimiento de comida. La Argentina tiene un plus, el cual yo creo y estoy convencido que ni China, ni Estados Unidos, ni Europa ha igualado, que es la calidad de nuestra producción y de nuestros técnicos en genética, que son extraordinarios y obviamente que son requeridos en todos los laboratorios a nivel internacional. Esto es por una especialización que se viene desarrollando desde hace siglo y medio, que se ha investigado, se han preocupado los gobiernos anteriores en darle fondos a institutos como ha sido el INTI, el INTA, SENASA, que hoy están buscando cerrar, fíjate qué contradictorio, y esto ha generado una especialización que ha hecho de nuestros científicos casi únicos en el planeta. ahora ahí pusiste el dedo en un tema que es relevante y es importante, y que me parece que nosotros, para avanzar sobre esa gran oportunidad de la que vos hablás y la que yo coincido y que además venimos diciendo hace tiempo, creo que desde que empezó la guerra en Ucrania, venimos diciendo que esto le está dando a nuestra región una gran relevancia y una gran importancia, porque fundamentalmente, al ser un nuevo escenario, un cambio de época vinculado a una nueva matriz productiva y a la tendencia a una mayor regionalización y las cadenas de valor más regionales, y fundamentalmente en el marco de una guerra energética que termina generando todo un conflicto no solamente en la energía y en los combustibles fósiles, sino en la producción de alimentos, fundamentalmente vinculado a todos aquellos derivados de la industria petrolera que van hacia la producción alimenticia, ¿no? Como los fertilizantes, etcétera. En consecuencia, eso nos da una visión de gran oportunidad. Ahora, hay una discusión que tenemos que dar en la Argentina y que no nos animamos, y que esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que está vinculado a quién controla la producción agroalimentaria en la Argentina. En manos de quién está, en manos de quién estuvo y en manos de quién debería estar para que esto se convierta en un programa y en una posibilidad soberana de nuestra región y de nuestros pueblos, ¿no? Y entonces, esto un poco merece que empecemos también a recorrer el transitar de la historia, ¿no? Pero hoy tenemos nosotros la realidad es que nuestra política o nuestra gestión de exportación vinculada a todo lo que son manufacturas y fundamentalmente submanufacturas o primaria de lo que es la producción alimenticia, granaria e inclusive cárnica en la Argentina, está en manos de todas corporaciones multinacionales que definen cuáles son los destinos y cuáles son los valores y cuáles son los precios y cuáles son las ofertas, y en consecuencia seguimos teniendo una masa de producción vinculada a un posicionamiento de concentración cada día mayor. Hoy de nuevo se empieza a tejer y empieza a discutirse la viabilidad económica de los minifundios, ¿no? de los campos que no son muy grandes, de esos campos productores o
o que generan producción agrícola a alto valor del precio por hectárea, pero que hoy no están siendo rentables, ¿no? En consecuencia, empieza a visualizarse allí la posibilidad de una concentración o de una concentración mayor en los pools de siembra y en los grandes latifundios y en las grandes concentraciones que al acumular hectáreas y al concentrar gran cantidad de hectáreas empiezan a lograr una competitividad que los pequeños productores no tienen, ¿no? Entonces, esta es una discusión que me parece que está relacionada y viene a la par desde nuestras independencias, ¿no? O sea, en algún momento protagonizaron más los ganaderos y todo lo que era la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etcétera, Entre Ríos, como cultura ganadera que después se reconvirtió en cultura agraria, ¿no? Pero esto es una gran discusión que tenemos que dar, ¿no? No sé qué les parece, pero está bueno que lo disparaste y ya nos metemos un poco también en el tema de la historia, ¿no? Para analizar este presente, que mejor que recorrer el camino de la historia, ¿no? Así que, denle, métanle. Bueno, sí, hablabas un poco, preguntabas desde dónde viene el control que se tiene de la producción agroganadera o agrícola. Eso es pensar un poco en los dueños de la tierra, pero eso es también pensar un poco en que todos los países tienen obviamente una burguesía, tienen una clase oligarca, y particularmente todos sabemos, y esto es motivo de discusión entre los historiadores, que en la Argentina carece de una burguesía nacional, ¿no? Si nos remitimos al pasado y volvemos a la figura de Juan Manuel de Rosas y de aquellos hacendados que él había de alguna manera representado, y la Argentina de esa época, en función de cómo se producía en Europa o inclusive en China o en los Estados Unidos, con esa siempre imposibilidad de ponerse a la par del mundo, pero con hombres que realmente trabajaban la tierra de manera honorable, aunque tenías el problema con el indio. Eso se pierde en Caseros, ¿no? En 1852, y a partir de ahí, obviamente, y a partir de 1862, con la creación de la Sociedad Rural Argentina, la burguesía oligarca terrateniente deviene en una burguesía entreguista que no tiene por caso ningún espíritu nacional, y eso hizo que obviamente, como vos dijeras, hoy los dueños, como vos dijiste, perdón, hoy los dueños de no solo de la tierra, en realidad, como diría un dirigente por allí, 1000 familias que son las dueñas de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, por lo menos de lo que uno comprende entre la provincia de Buenos Aires y la Pampa como provincia. Después están obviamente las industrias y los mercados de Santa Fe y de Entre Ríos con respecto a lo agroganadero y lo agrícola, pero si hablamos de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, obviamente devino en que la producción y la capacidad obviamente de producir y de mejorar técnicamente están en manos de grupos, digamos que, bueno, de alguna manera son extranjeros, o sea, dependen también del capital financiero en un mundo absolutamente globalizado, y Argentina no tiene absolutamente ningún control sobre lo que produce, cómo lo produce, y mucho menos el precio que eso tiene en el mercado. Quizás hubo en el gobierno de Néstor y después en el primero de Cristina, al frente de la Secretaría de Comercio, esta cuestión de tratar de evaluar desde los costos la posibilidad de llevarle al pueblo argentino cortes de carnes que eventualmente tenían que ser baratos para poder consumir, cosa que hoy estamos en un nivel increíble de lo que es el sueldo mínimo con respecto al kilo de carne, ni hablar de ciertas achuras que ya son inalcanzables. El otro día veía que 54 lucas está el kilo de molleja, que uno podría decir, bueno, es una achura, digamos, que siempre fue cara, pero que un argentino que gana 700 lucas tenga que pagar un kilo de molleja 55 en un país como la Argentina me parece una ridiculez. Bueno, Pero la historia ahí lo que nos ha marcado es la falta de una burguesía nacional, con lo cual, digamos, todo lo que hoy puede mostrar el campo está muy alejado de
de lo que también pretende el argentino con respecto al campo. Entonces quedan los sentidos comunes que los canales de televisión posan sobre este modelo productivo, porque seguimos siendo agroexportadores, así que, y de alguna manera generan Pero sentidos comunes donde la gente a veces estos temas no los a mí, entiende, no les interesa y se toma el campo como un aliado. Entonces va a la sociedad rural argentina, o sea, va a Palermo, celebra una vez al año toda esa fantochada y queda todo ahí, ¿no? es que no estaría mal el pensar en este nuevo escenario, en este nuevo mundo que se empieza a manifestar. En realidad tenemos que tener claro primero una premisa, y es que el mundo como lo veníamos concibiendo en los últimos siglos cambió y ya es otro, y entonces las capacidades y las ventajas comparativas tienen que ser muy finitas hoy en día. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja comparativa y está relacionada con nuestra región, fundamentalmente con la posibilidad de contar con insumos que están muy relacionados con la producción de alimento y con la producción energética. Ahora, no me preocupa o no me preocuparía si nosotros pudiéramos pensar o deberíamos pensar por nuestras ventajas comparativas en un modelo agrominero exportador nuevamente y tener ese rol en el futuro, en el presente o en el futuro de este mundo que se visualiza de la manera que venimos hablando, ¿no? Ahora, el problema acá no es si tenemos un modelo agrominero exportador, el problema es quién lo controla, el problema es quién hace de ese modelo exportador, agrominero exportador, una utilización meramente de poder comercial y de capacidad de lobby privado, y quién lo convierte en un sistema próspero para toda la sociedad, ¿no? Y esto no Perdón, está lejos de Gastón, pero pensar en... yo discutiría, perdón, Discúlpame, pero yo discutiría discúlpame que termine la de idea. un modelo industrial o un modelo agroexportador. A mí sí me molesta seguir pensando la Argentina dentro de un modelo agroexportador. Por ahí vos te referís al hecho de que con nuevas tecnologías o nuevas posibilidades abrir mercados de trabajo para la gente, pero todavía el trabajo está en las ciudades No, y están en las pero industrias. Pensar un modelo agroexportador es cerrarle la puerta a una Argentina industrializada. no, A mí me parece, digo. es que no existe tal cosa y en estos términos no estoy hablando de un modelo agrominero exportador con las características del pasado. Por eso lo que estoy hablando es de un modelo agrominero exportador en el cual esté concebido la industrialización de ese modelo agrominero exportador, porque también hoy hay que tener la claridad de que en el mundo no hay posibilidades de desarrollo de modelo industrialista en todas las áreas y fundamentalmente vinculado a una carrera de desarrollo tecnológico que nosotros hemos perdido. Imagínate que si la han perdido los que ostentan la mayor capacidad productiva en el planeta. Hoy están de rodillas los alemanes, de rodillas los estadounidenses, de rodillas los franceses, fundamentalmente en todos los procesos o en toda la gran competitividad industrial que supieron tener, ¿no? En consecuencia, esto también tiene que ver con la estrategia y con la inteligencia, y uno tiene que ver hacia dónde ir, ¿no? Entonces, me parece que tenemos muchas más posibilidades en pensar en un modelo soberano de desarrollo industrial sobre un proyecto agrominero exportador que sobre un proyecto industrialista general como el que todos hablan y del que todos se llenan la boca y nadie sabe cómo hacerlo. Y casi todos han fracasado hasta el momento y lo único que han sabido concebir es un modelo proteccionista en el que lo único que hacemos es proteger y fomentar incapacidades que se encadenan y se prolongan en el tiempo, ¿no? En consecuencia, tenemos que pensar en esto. O nos cerramos y decimos, bueno, se acabó y nuestro futuro es un modelo proteccionista y cerrado, que esto no va a ocurrir, porque a la vez pasa esto, ¿no? A la vez no te compran lo que vos producís.
con lo cual vos decís, yo me cierro y yo empiezo a manejar un modelo proteccionista, y del otro lado te dicen, bueno, vos te protegés y yo no te compro, y en consecuencia lo poco que haces no te lo compra nadie. Así que estos modelos, disculpa con vos, Gastón. Me disculpa, parece que disculpa que te hago una dinámica del programa. Les voy dando la palabra porque si nos interrumpimos estamos complicados. Vamos a darle lugar a Luis, que está ahí queriendo hablar. Ya vamos con vos, Ricardo. A ver, voy a tratar de navegar entre medio de estas dos aguas, entre un esquema industrialista y otro agroexportador de base agrícola-ganadero. No hay Aquí dos hay que ser aguas, realista. esperá que te interrumpo porque no hay dos aguas, porque yo estoy hablando de un modelo industrialista agrominero exportador, ¿eh? Mirá. Estoy hablando de esto que Bueno, hablaba Perón pero- en el 50 y decía, Sí. tenemos que industrializar el agro, tenemos que industrializar la ganadería. Bueno, Y esto ahí está el punto y el eje de la discusión, industrializar el agro porque es lo único que sabemos hacer y hacer bien. A ver, la pampa húmeda y particularmente la provincia de Buenos Aires tiene tres grandes problemas urgentes que no logra resolver porque los políticos no están abocados al mismo. Primero, carece de infraestructura, principalmente ferrocarriles. Esta semana estamos viendo en los puertos que están atestados de camiones, están 3-4 días para bajar la mercadería que tienen ahí. Y eso genera, obviamente, costos operativos que parece que nadie quiere hacerse cargo y complejiza toda la producción. El segundo tema es la falta de conectividad. Como vos bien decía Ricardo, no podés conectarte a internet, tener imagen y voz a la vez porque se te cae la conexión. A mí recién, por 30 segundos, se me cayó la conexión. Estoy aquí en Mar del Plata pagando una empresa que es importante y un buen precio. Entonces, y en el campo esto se nota también. Y el otro tercer problema es la falta de trabajadores, donde la gran masa de, en este caso, bonaerenses, se ha venido a las ciudades, sobre todo a las ciudades costeras, y lo que es el conurbano vaciando el campo. Y obviamente la gente, los chacareros, los grandes terratenientes, se están quedando sin trabajadores. El año pasado estaba examinando la producción de oliva, de aceitunas en Tres Arroyos. Han logrado manufacturar la producción de aceitunas convirtiéndolo en aceite de olivo, generando algunos puestos de trabajo y vendiendo, exportándolo al exterior, sobre todo al mercado árabe saudí, que obviamente paga en dólares. Creo que ese es un ejemplo que se debiera tener presente, se debiera profundizar y llenar de esta característica todo lo que es la pampa bonaerense. Producir materia prima, industrializándola, venderla al exterior, porque la producción nuestra sí es competitiva y es requerida y tiene muy buena consideración por las características que siempre hemos mencionado en este programa. Tenemos buena tierra, buena agua y buenos investigadores en genética. Y obviamente que la mercadería, la producción se trata correctamente. Y esto es un plus que también el mundo debe pagarlo y no debe estar restringida solamente a los precios que el mercado de Chicago, de Europa, te determina. Te vuelvo a repetir, producimos, tenemos un plus y ese plus hay que hacerlo valer. Empecemos por este punto que vos dijiste y empecemos a ponerle nombre y apellido a las cosas y ya nos va quedando poco del programa como siempre. Nos vamos a quedar con las ganas hoy, pero lo continuamos en el próximo. Esto que vos dijiste como punto número 1. La infraestructura de transporte. Esto no es una casualidad, esto es un curro. Entonces, que esto en la Argentina hace muchas décadas que ha sido un curro y nosotros tenemos la ruta, no los acopios o los destinos o los puertos llenos de camiones, tenemos las rutas llenas de camiones. Fundamentalmente en un país que tiene una capacidad de movilizarse como no la tiene ninguno, vía ferroviario, y sin embargo, la verdad es que seguimos viendo cómo la cosa pasa y los camiones se multiplican y en las autopistas de 3 carriles ya no hay lugar para los coches porque está atestada de camiones y seguimos moviendo camiones, no porque tengamos que hacerlo, porque es un curro, porque hace años y décadas que venimos sosteniendo a un grupo de mafiosos que viven de eso. Entonces esto no tiene que ver con las capacidades de infraestructura, esto tiene que ver con seguir bancando curros y seguir bancando monopolios y seguir bancando concentraciones de lo que sería para todos próspero, está en manos de 3 o 4 que son los que manejan esto en la Argentina, propios y ajenos. El presidente el otro día, y con quien me
Tengo, por supuesto, muchísimas más diferencias que conceptos, digamos, en los que coincidimos, pero me llamó la atención porque es el primer presidente que habla de proteger a un chatarrero. Y esto, la verdad es que me parece que no coincido, como les digo, no coincido en muchos de los puntos de los que él habla, pero sí coincido en que hace muchísimos años que en la Argentina protegemos a un chatarrero que se ha hecho megamillonario, que tiene capacidad de competir con tubos sin costura en Estados Unidos, pero que en Argentina hay que protegerlo, y que es el dueño del acero y que monopoliza el acero hace décadas y que nadie puede hacer nada que no pase por sus manos. En consecuencia, esta es la Argentina que hay que terminar. Esto no es la discusión si un modelo agrominero exportador o un modelo industrialista. Esto es un modelo industrialista con las ventajas comparativas que tenemos y con el fin de los curros, con el fin de esto que vos decías después. Hablabas de los precios de Chicago. La verdad que no son los precios de Chicago, la verdad que son las 5 exportadoras de cereales que concentran el 80% de la exportación de cereales, que en consecuencia te ponen los precios a vos, a mí, al productor. Y entonces te ponen los precios de los fertilizantes, te ponen los precios de los insumos y lo ahogan al productor y le dicen después cuánto le van a pagar y le dicen cómo se lo tiene que entregar, y ellos son los que dicen a dónde va, a quién se lo exportan, cuáles son los barcos. ¿Por qué no tenemos industria naval de marina mercante? Porque las exportadoras no quieren que nosotros tengamos barco de bandera argentina. En consecuencia, si hoy se juntan 20 productores en la Argentina y quieren exportar el cereal que producen, no tienen dónde ponerlo. No tienen barcos, no tienen puertos, no tienen por dónde navegar. En consecuencia, esta es la Argentina que hay que romper. No la Argentina del modelo. El modelo está claro a dónde tenemos que ir. Y lo que vos decís, en el campo no se necesita gente. El campo hoy se trabaja sin gente. Lo que se necesita es que las materias primas que se producen en el campo vayan a las ciudades, a fábricas, a ser transformadas. Ese es el modelo. El modelo no es llevar a la gente al campo, porque ni en China está la gente en el campo. El modelo es llevar los insumos y las materias primas desde los lugares del interior, con tecnología, con vías de comunicación, y generar urbes federales, generar grandes ciudades. No puede ser que en Argentina haya 400.000 ciudades, de las cuales 4 son las únicas que concentran a toda la población. Lo que vos decís, la provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y todo el resto son kilómetros y kilómetros de gente que no tiene nada que hacer. No es que la gente se va de su lugar porque quiere, se va porque no tiene que hacer, porque no hay nada para hacer, porque no hay energía, porque no hay conectividad, porque no hay camino, porque no hay nada. Entonces, esto es federalizar, es decir, ¿dónde funciona la ganadería? En tal lugar. Vamos allá con industria, vamos allá con camino. ¿Dónde funciona la minería? En tal lugar. Vengan las inversiones, enséñennos. Acá hay que copiarle a los chinos, hay que traer las inversiones, pero también tenemos que aprender a hacer, también tenemos que obligar a transformar, y ese es un modelo soberano. Entonces nos están metiendo en una discusión mentirosa, engañosa, que no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera fondo de la cosa, ¿no? Pero bueno, llegamos ya al final del programa, les doy la posibilidad que cada uno se exprese, Luis, Ricardo, al respecto, y bueno, y vamos cerrando porque ya nos quedamos sin tiempo. Simplemente terminar diciendo que se está abriendo un panorama extraordinario para la Argentina. Lamentablemente nuestros políticos no lo están viendo, están discutiendo cuestiones chiquitas, por decirlo de alguna forma, de lo que, como diría un filósofo nacional, ¿no?, la patria chica, intereses personales, egoísmos, mucho ombliguismo, y no están viendo la oportunidad. Y lamentablemente, ese sector burgués o falso burgués, por decirlo de alguna forma, que hacía mención Ricardo, todavía tiene un esquema de pensamiento, de relación con el Estado propio del siglo XX, cuando esto ya se ha terminado, ha concluido. Ahora tienen que ser más competitivos, tienen que tener al Estado
no te digo como socio, pero sí como colaborador, por lo menos en lo que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con los caminos, con el tema que hacíamos mención del ferrocarril, conectividad, etcétera, etcétera. Ellos necesitan del Estado todavía y de un Estado que tiene que tener los recursos necesarios para llevar adelante estas inversiones. Por lo tanto, debe ser un Estado menos corrupto, otro tema que también se debe dialogar. Así que creo que tenemos una gran oportunidad para la Argentina. Ojalá pudiéramos aprovecharla. Ricardo. Bueno, cerrar con que sí, son todos debates de larga duración, no podemos, así que seguramente para las próximas charlas vamos a poder debatirlo. Yo lo que propongo y lo que digo y como hablo en función de la industrialización, y entiendo lo que vos planteás, Gastón, de traer el laburo, no en el del campo, sino también diversificar un poco la concentración de personas que están viviendo en las urbes, hacinadas de algún modo, pero todo eso es planificación, es infraestructura. Cuando yo hablo de la industrialización me refiero que hoy hay muchísimas fábricas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense que se dedicaban a fabricar cepillos, clavos, chapitas para las carteras. Es decir, había una industria, hoy hay mucha gente sin laburo o que se tuvo que adaptar a otro tipo de laburo, por ejemplo el de la bicicleta como único capital, y esto se fue perdiendo y ni siquiera eso, ¿no? O sea, pensar la Argentina en una Argentina que logre un modelo agroexportador minero con laburo en las ciudades o en urbes desparramadas en un amplio territorio, que por caso pudiera laburar desde este modelo en las ciudades con manufacturas, bueno, también habla de que necesitas una educación planificada en función de que tenés que empezar a darle a la gente, digamos, técnicas, aprendizajes, conocimientos, y estamos hablando de un país donde permanentemente se desfinancia la educación. Entonces, no es que no hay infraestructura, no hay un Estado eficiente, los gobiernos se suceden, las discusiones siguen siendo las mismas y realmente si no se empieza por lo mínimo, que es darle laburo y empezar a darle al mediano empresario o al de una pyme, pero la posibilidad de energía y de combustible barato para producir y que realmente se pueda proteger un poco el trabajo argentino. Después discutiremos si es para exportar a Europa o para hacerlo con los países de la región o para consumo local, pero lo fundamental es por lo menos salvar esa industria si queremos planificar la industria del futuro, que es la que vos estás planteando, Gastón, y la que plantea de manera, digamos, también política y social Luis, cuando quiere hablar de federalización. Así que creo que son debates largos, veremos cómo se van dando también las situaciones políticas en la Argentina, que cada vez están a nivel económico y social empeorando de una manera muy, muy llamativa, así que seguramente no deje de ser un tema de discusión el que estamos proponiendo acá en Atlas. Seguramente Ricardo, gracias Luis. Yo solo cierro con este análisis, ¿no? Me preocupa que no haya una posición en la que esto de volver a donde estábamos o de ir a donde no debemos ir. Y en el medio no hay nadie que dice, bueno, debemos volver o debemos proponer una región y un país con un Estado presente y con un Estado eficiente, pero de verdad, discutir las cosas profundas, discutir las cosas que de verdad nos van a dar esta oportunidad de la que hablamos, ¿no? Entonces, me preocupa esto, me preocupa que en cada área uno esté discutiendo cuestiones vinculadas y en esto cierro con este tema, ¿no? Con el tema de la educación y con el tema de la educación pública y con el tema de las universidades, y me parece que es un baluarte y que es una cosa que debemos luchar y que debemos proteger y que debemos cuidar con todo el esfuerzo como sociedad que tengamos. Ahora, después que lo cuidamos y después que lo protegemos, nos debemos dar vuelta y debemos tener la sinceridad y la transparencia de decir, hay que reconvertirla, hay que cambiarla, hay que modernizarla, hay que buscar que verdaderamente existan
una universidad y que exista una educación pública que esté vinculada y que esté relacionada con lo que el mundo y con el nuevo cambio y con el desarrollo y con acortar las carreras y con cosas mucho más dinámicas y con cuestiones que tengan que ver con un modelo productivo, con un modelo industrialista, con el nuevo paradigma, ¿no? Y no esto de una lucha y un debate que si educación pública sí o educación pública no, y si es educación pública no, es perder todo lo que teníamos. Y si es educación pública sí, es seguir con la involución y con el desastre que representaban muchas veces nuestra educación en todos los términos, ¿no? En consecuencia, hoy tenés un montón de gente saliendo de las universidades, saliendo de las escuelas, no entienden, no saben, no aprenden, no quieren, entonces esta educación tampoco sirve. Y eso me preocupa porque estamos planteando antagonismos que en realidad no son los que verdaderamente nos van a llevar a la prosperidad. Así que vamos a seguir discutiendo sobre estos temas, vamos a hacer hincapié en que la cosa no es ni de un lado ni del otro, y en que la cosa es de verdad empezar como doctrina y como sociedad a acercarnos a la verdad, le toque a quien le toque, ¿no? Y cuidar lo que tenemos que cuidar y promocionar y promover lo que tenemos que promover y que el bien común esté por encima de todo lo demás, ¿no? Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo, fue un programa como siempre interesante, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, nos encontraremos el lunes próximo y que tengan una linda semana y que Dios los bendiga. Gracias, igualmente Gastón y Luis, una gran semana. Abrazo enorme a los dos, nos vemos el lunes. Dale.